Bueno, mis hermanos, buenas noches. Vamos a seguir entonces ahí en Génesis, donde veníamos la vez pasada, ¿cierto? Génesis 3. Génesis 39. Habíamos estado viendo la historia de José, ¿cierto? 39. Vamos a ver. No, la vez pasada vimos, fue 40. Cuando la vez pasada vimos la historia de José en la cárcel, ¿cierto? Sí, les adivinó los sueños. Exacto, sí. Habíamos visto la llegada de José a Egipto, en la casa de Faraón, del oficial de Faraón, de Potifar, y luego a José en la cárcel. Y habíamos visto que esas son figuras relacionadas con Cristo, ¿cierto? Que estuvo en la cárcel con dos sentenciados también, así como cuando el Señor lo colgaron. Uno de ellos creyó cuando el Señor lo crucificaron y se salvó, mientras que el otro no. Igual que le pasó al Señor Jesús, uno de los que estaba condenado y con él creyó, mientras que el otro no. El que se salvó era el copero, el que murió era el panadero, y eso nos recordaba el pan y la sangre, ¿cierto? La copa. El pan nos recordaba la muerte de Cristo, porque el panadero fue el que murió, y el copero, que fue el que fue restituido a su lugar, nos recordaba la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto. Entonces hoy vamos a seguir en el capítulo 41. Pasa entonces que el faraón, o sea, las dos personas, el copero es restituido a su lugar, ¿cierto? Y José le dice, acuérdate de mí, porque yo fui traído a esta cárcel de manera injusta. Pero él no se acordó de José, hasta que Faraón tuvo un sueño, ¿cierto? Y ahí es cuando lo recuerda. Entonces voy a repartir los versículos para que leamos. Entonces la hermana Esperanza me ayuda ahorita con Génesis 14:13. Tengo por acá también, hermana Lorena, Juan 21 del 18 al 19. La hermana Sonia me ayuda con Hechos 2 del 22 al 24. Hermano William con el Salmo 16:10. La hermana Mercedes con Lucas 24:39. La hermana Esperanza con Mateo 9 del 37 al 38. Sebastián con Hechos 17:31. Hermana Patricia con 1 Corintios 15:27. Hermana Esperanza, ¿cierto? Mateo 28:18. La hermana Marlene, Hechos 2:36. No importa que sea otra versión. No. Hermana Lucila, Filipenses 2, 9 al 11. Y Nay, 1 Pedro 3, del 18 al 22. Vamos a ver eso. Listo, entonces pasa el sueño de Faraón. El sueño de Faraón era, no lo vamos a leer, que vamos a ir más abajo, pero el sueño eran las vacas, ¿cierto? Salían unas vacas muy gordas del río que pastaban, y luego salían otras 7 vacas que se comían a las vacas gordas, y luego las espigas igual. Entonces, nadie de los magos, de los adivinos, ninguno pudo interpretar el sueño. El copero se acuerda de José y entonces le comenta a Faraón. Entonces ahí en el 41, verso 9, dice, 41:9 de Génesis.
Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, claro, porque él no se acordó de lo que José le dijo. En el 10, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces veamos esta primera parte. Ahí vemos que se acordó el copero, ¿cierto? De lo que Faraón dado que él tuvo un sueño y nadie lo pudo interpretar, pues se acordó que él sí le había interpretado un sueño y que el sueño, lo que José le había dicho, se había cumplido tal cual. Y entonces ahí fue que lo recordó. Hay una expresión en el verso 12, cuando dice un joven hebreo. Y esa misma expresión se dice de Abraham. La hermana Esperanza tiene Génesis 14:13, si no lo puede leer. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. De Abraham. Mire que ahí la expresión, eso es cuando Lot lo secuestran y viene y le avisa a Abraham que habían secuestrado al sobrino. Y ahí dice, y lo anunció Abraham el hebreo. Entonces la palabra hebreo aparece ahí, aunque ellos todavía no eran una nación, no era la nación hebrea, pero ya le decían a Abraham el hebreo, como a José le dijeron José el hebreo. Y resulta que la palabra hebrea significa pasar, cruzar o atravesar. Y como Abraham había venido desde por ahí una tierra muy lejana, para venir a la tierra prometida, desde Ur, entonces ese cruce, por eso le decían así el hebreo. Entonces dice, este movimiento no solamente es geográfico o territorial, sino que, según la antigua leyenda tradicional, Abraham fue el primero en destruir los ídolos paganos. O sea, no solamente fue que se fue geográficamente, se cambió, sino que él destruyó los ídolos en los que él servía en Ur de los Caldeos, porque Ur de los Caldeos era bien idólatra. Entonces el acto llevado a cabo por Abraham cuando aún era joven se denomina actualmente aniconismo. Lo importante de dicho proceder es que señala a Abraham como el primer individuo que en la historia de la humanidad logró ir más allá del paganismo. O sea, la palabra hebreo es trascender, cruzar, y Abraham cruzó de ser pagano, de ser idólatra, a ir a servir a un solo Dios, al Dios, al Creador, porque en ese entonces no podemos decir que era el Dios de Israel porque no había nacido Jacob. Entonces Abraham salió de un lugar que era idólatra y trascendió, eso significa el hebreo, trascender. Trascendió de los cultos de los ídolos. En principio, hebreo significa el que pasa en el sentido de transitar o mejor aún migrar. Hebreo es así el que migra. Con todo hebreo posee un término, un sentido mucho más profundo. Quiere decir ir más allá de alguna cosa. Dicho con otras palabras, es trascender. Entonces, Abraham trascendió la idolatría en la que se encontraba. Y ahora a José le dicen lo mismo, José el hebreo. Y resulta que entonces le están diciendo a José el hebreo porque José está trascendiendo de ser un esclavo en casa de Potifar, dejó de ser el esclavo para ser el administrador, la mano derecha de Potifar. Y en la cárcel era un preso más, pero dejó de ser el preso para ser luego el administrador de la cárcel. O sea, trascendía donde se encontraba. Y lo que vamos a estudiar ahora es que él ya, estando en la cárcel, trascendió luego a ser el gobernador de Egipto. Así como el Señor, o sea, Dios Padre levantó a su hijo de la muerte y lo llevó a sentarlo a su diestra. Así mismo pasa con José. Trasciende de estar allá en la cárcel, luego Faraón lo saca de allá, lo vamos a leer, y le da autoridad, así como el padre lo ha hecho con su hijo. Sí, hermana. Esperancita, ¿puede leer otra vez el versículo? Claro. Por favor, gracias. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ya. Abraham el hebreo. Para ver que decían el hebreo. Sí, decía Abraham el hebreo.
Y le decían el hebreo, y no había nación hebrea. Le decían hebreo porque él había trascendido, se había dejado donde él estaba y se había cruzado el río Jordán para venir a vivir a la tierra prometida. Entonces ahora está diciendo también José, el hebreo, trascendiendo de la esclavitud, ahora va a sentarse a la diestra del Padre. Dime. Ven. Entonces tú, te acompaño. Allá voy pues. Pero yo la llevo al baño. Vengo. Entonces, esa frase que dice ahí, José el hebreo, habla mucho porque no había una nación hebrea en el momento, pero sí está mostrando que era el que trascendía, ¿sí? El que había pasado de ser lo que era a ser algo distinto ahora por la mano del Señor. ¿Quién tiene, hermana Lorena, Juan 21, 18 y 19? 18 y 19 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sí. Ahí está hablándole a Pedro, ¿cierto? De cómo Pedro iba a morir posteriormente. Así como José, que interpretó el sueño y lo que les dijo a ellos se cumplió, asimismo el Señor Jesús a sus discípulos les dijo cosas que se cumplieron posteriormente, mostrando que era un profeta verdadero, porque en el Antiguo Testamento decía que el profeta que dijere algo, ¿cierto? Profetizara y que no se cumpliera, era falso. Pero José dijo lo que Dios le había puesto según los sueños, según lo que Dios le dijo, porque cuando el sueño él dijo, es de Dios los sueños y su interpretación, y lo dijo. Y el Señor Jesús también les dijo, por ejemplo, en este caso, dijo Pedro cómo iba a morir, cuando le dice a Pedro que después de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, o cuando le dijo a los discípulos, uno de ustedes me va a entregar. O sea, el Señor dijo cosas, profetizó, que luego se cumplieron, así como en José, o sea, mostrando que era un verdadero profeta, ¿sí? ¿Sí? Sigamos. Veamos ahora el verso 13. 41, 14, perdón. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y modó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No sé, ¿están acá? Solo está eso, pues me parece. Yo miro. Mira, está esto. Vamos acá. Entonces tiene el hermano William. Sonia no. Sonia, sí, Hechos 2, 22 al 24. Sí. Dos del 22 al 24. Dice así: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo detenerlo bajo su dominio. Hasta ahí. Fíjense que el verso 24 en la Reina Valera dice, al cual Dios levantó, suelta los dolores de la muerte. O sea, Dios fue el que levantó a Jesús de la muerte. Y mira lo que está pasando aquí en el 14.
Entonces Faraón envió y llamó a José. Faraón es una figura de Dios Padre. Y José, estando en la cárcel, Faraón es el que va y lo llama y lo hace salir de allá. Así como el Padre es el que levanta al Hijo y lo saca de la muerte. ¿Sí? Entonces ahí vemos la figura de Dios levantando al Hijo de la muerte. Cuando lo levanta, mire lo que pasa cuando lo llaman a José, cuando lo sacan de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. O sea que él tenía una ¿cómo se dice? Como una ropa, ¿cierto? Una presentación distinta en el momento que había muerto. Y ahora, una vez Faraón lo llama a su presencia, tiene una apariencia diferente. Así como el hijo cuando murió, desfigurado, ¿cierto? Maltratado, aporreado, derramó toda su sangre, muerto por nosotros, así muere, pero cuando resucita, resucita diferente, con un cuerpo glorificado. Ese es el hermano William tiene el verso del Salmo. Pero eso, léalo por favor. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ese texto está relacionado al hecho de que Dios Padre, cuando el Hijo muere, dice que no dejarás mi alma en el Seol. O sea, el Padre no lo abandonó allá, el Padre lo saca de allá. Así como Faraón saca a José y lo trae a su presencia. Y cuando lo saca, no lo saca con la misma apariencia que tenía en el momento que muere, sino que lo trae con una apariencia distinta. Y ese es el texto que tiene la hermana Mercedes. Lucas 24:39, sí. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Exactamente, o sea, era él, pero era con una apariencia glorificada. ¿Sí? Distinto. Ya dice que tenía carne y huesos, pues se lo está diciendo ahí. Hay otra parte donde uno lee que Tomás dijo que él tenía que meter el dedo en la llaga, ¿cierto? En el costado, o sea, él tenía las heridas. Él tenía las heridas, pero tenía un cuerpo glorificado, no era el mismo que tenía una vez murió. Asimismo, José, cuando ya fue llevado a la presencia de Faraón, eso nos está mostrando la resurrección, porque está saliendo de la cárcel, de la muerte, del lugar donde estaba por allá perdido y condenado. Ahora Faraón lo está trayendo a su presencia. Eso nos está hablando de la resurrección, con un cuerpo glorificado, transformado, no el mismo que tenía antes. Volvamos a Génesis 41 y saltémonos al verso 33. Nos vamos a saltar porque ahí Faraón vuelve y le explica el sueño, le dice, yo me soñé esto. José lo escucha y le dice, bueno, es de ellos las interpretaciones. Le da una interpretación que los 7 años, las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia, ¿cierto? Y las 7 vacas flacas eran 7 años de hambruna. Entonces él le da la interpretación y vamos a saltarnos al verso 33. Dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlos. Y esté aquella provisión en el depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces esa fue la instrucción que da José. Faraón, siendo el gobernador y la máxima autoridad, él le dice, necesita un varón prudente, sabio, que administre todo esto. Necesita gobernadores que se levanten porque viene mucha abundancia y por medio de ellos van a cegar el trigo que viene, guardarlo y prepararlo porque es la provisión para el mundo. Y esto, fíjese cómo se parece a lo que tiene la hermana Esperanza. Mateo 9. Ajá. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire, yo leía este texto y es exactamente lo que el Señor estaba diciendo. Porque acá está hablando de que se viene una cosecha, ¿sí? Y le está diciendo al Señor de la mies que es Faraón. Faraón, levántese gobernador, o sea, envíe obreros, levante obreros que administre porque se viene una cosecha. La mies es mucha, pero los obreros son insuficientes, son pocos. Necesita más obreros para venir a cegar la mies, la cosecha que se viene, y esa va a ser la provisión para las naciones, para que cuando venga la hambruna tengan la provisión ahí.
Y similarmente pasa con el Señor Jesús. Lo que está diciendo es a Dios Padre diciéndole, necesita siervos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesita gobernadores, a personas que él delegue con autoridad para que ayuden a cosechar toda esa mies que está en medio, porque este texto está hablando de cuando él vio así a las personas que estaban como ovejas sin pastor. O sea, necesita gobernadores que nombre el Padre, o sea, porque la mies es mucha, que él ponga para que puedan cegar y puedan tener provisión para lo que viene para el mundo. ¿Sí me hago entender? Entonces mire que aquí hay otra figura del cegar y el trigo aparece en muchas partes. Cuando el Señor dice que era el grano de trigo y que el grano de trigo viene a morir, si no muere no lleva fruto. Cuando José tuvo el sueño, que eran unos manojos y unos se inclinaban ante él, aparece en varias partes lo de trigo. Pero aquí está mostrando que el Señor de la mies, siendo Faraón, necesita levantar obreros para su mies, así mismo como el Señor lo dijo. Ahora leamos el verso 37, 41, 37. Entonces dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces mire cómo pasaba con Jesús. La gente se fascinaba cuando lo escuchaba y decía, uy, pero es que este tiene una sabiduría que no tienen los demás. Vamos a encontrar otro como él. Y eso que piensen en una cosa. Egipto era la potencia del momento. Entonces haga de cuenta que José era alguien que estaba en la cárcel y de la cárcel lo sacan y lo llevan a la presencia de Donald Trump, que es el presidente de la potencia, por decir algo. Y estando ahí, que es como Faraón, Donald Trump, están todos sus ministros, porque están sus asesores ahí. Y la interpretación del sueño que hace José lo hace delante de todos sus ministros, o sea, de los ministros de la potencia del momento. O sea, estaba la gente más capacitada ahí, la gente que conocía ciencia, ¿cierto? En estrategias militares, en agricultura, lo que sea. Lo mejor estaba ahí. Y a Faraón dice, vamos a hallar otro como este, ¿sí? O sea, uno que tiene un conocimiento superior a todo lo que nosotros sabemos, una sabiduría que ninguno de nosotros la puede igualar. Lo mismo que veían las personas en el Señor Jesús. En el Señor Jesús cuando Él hablaba y decían, uy, el Señor Jesús es distinto. O sea, pueden hablar los maestros de la ley, pueden saber mucho, pero nada que ver con la sabiduría del Señor Jesús. Entonces aquí está diciendo Faraón, ¿acaso hallaremos a otro como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y cuando el Señor leyó, ¿se recuerda que leyó ese manuscrito que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para... Y aquí está diciendo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, igual que el Señor Jesús. Tú estarás sobre mi casa. Entonces mire, Faraón le da autoridad a José, como Dios Padre le da autoridad a su hijo. Pero la autoridad que el hijo tiene se le ha ganado a raíz de todo lo que ha pasado el hijo. El hijo se encarnó, se sometió, aprendió la obediencia, padeció, murió injustamente, tal cual como José. Y una vez pasó por la muerte, una vez fue sepultado y ahora resucitado el Padre le da autoridad. Entonces aquí le está haciendo lo mismo Faraón. Tú estarás sobre mi casa. Entonces Dios le dio autoridad al hijo. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Por tu palabra. O sea, por la palabra del Señor Jesús también tiene autoridad sobre todo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y así pasa con el hijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice por ahí en los Salmos? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces aquí Faraón, que es Dios Padre, la figura de Dios Padre, le está dando autoridad al Hijo. Y está diciendo que todos van a estar bajo la autoridad del Hijo. El único que va a estar por encima del Hijo es el Padre. Así tal cual lo está haciendo Faraón. En el 41. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En el 41. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto, así como el Hijo recibió autoridad. Ya vamos a leer los textos. Recibió autoridad sobre todo el mundo, que el Padre se lo dio. Toda la tierra, el Hijo tiene autoridad. Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. En el 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y ahí está hablando de la gloria que el Padre le ha dado a su Hijo una vez ha resucitado y está sentado a la diestra y le dio autoridad sobre todo, sobre principados, sobre potestades, sobre la tierra. Le dio gloria y honra y le ha dado un cuerpo glorificado, como lo hizo aquí Faraón con José.
43. Y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Entonces vamos a leer los textos que les comenté para que comparemos con lo que estamos leyendo acá. Hechos 17:31, lo tiene la hermana Sebas. Sí. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces mira el texto que dice ahí que Jesús, Dios le ha dado autoridad a él para que él un día juzgue, así como aquí Faraón le dio autoridad a José para que José definiera qué se hacía. Y solo lo que José decía, así se hacía. Entonces José está haciendo un papel ahí de juez también. Y dice que Dios lo levantó, dio fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Fue Dios el que lo sacó de allá, así como Faraón mandó a sacar a José. Patricia tiene 1 Corintios 15:27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces mire ese texto tal cual como Faraón dijo, José, todo va a estar debajo de José menos yo, o sea, Faraón es el único por encima. Y aquí el texto está diciendo que el padre le dio al hijo autoridad sobre todo. Y al final dice, cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa, o sea, no aplica ahí a aquel que le dio la autoridad sobre todo. O sea, Dios Padre le dio la autoridad al hijo sobre todo menos sobre él mismo, pues porque él tiene autoridad por encima. Pero tal cual como lo hizo el Padre con Jesús, así lo hizo Faraón con José. Mateo 28:18. La hermana Esperanza lo tiene, ¿cierto? 28:18. 18. Y viéndose, se acercó, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese. Mira lo que Jesús decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, así como José recibió autoridad sobre todo, absolutamente todo, él recibió, a ti también la recibió el Señor Jesús. La hermana Marlene tiene Hechos 2:36, ¿o cuál tiene? Sí. Sí, Sí. 2:36. Sí. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor. Mire qué tan tremenda esa expresión. Este Jesús al que ustedes, sepa toda la casa de Israel, como decirle a los hijos de Jacob, sepa toda la casa de Israel que a este, al que ustedes crucificaron, o sea, a su hermano, al que ustedes rechazaron, al que intentaron matar, al que vendieron, al que no querían, al que conspiraron contra él, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces la casa de Israel, cuando ya lo ve, van a decir, uy, ese fue el que nosotros matamos, ese fue el que nosotros rechazamos, ese fue el que nosotros no queríamos, y resulta que ese es el que nos da ahora salvación, así como pasó con José, porque ellos más adelante van a ir a buscar pan para ser salvos de la hambruna, y se van a dar cuenta que su hermano, el que habían matado, el que habían vendido, pues era ahora Señor de toda la tierra. Así pasa también con el Señor Jesús. El pueblo de Israel, cuando ya se les revele el Señor Jesús a ellos, van a decir, al que nosotros matamos y rechazamos y crucificamos, es el que ahora nos salva a nosotros. Y Dios a él lo ha hecho Señor y Cristo sobre todo. Tal cual se está cumpliendo ahí la figura. Filipenses 2 en el hermano. 2:9. 2:9 al 11, sí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire que eso me pareciera como si fueran las palabras que está diciendo Faraón. Le dio un nombre sobre todo nombre. Ahora le puso otro nombre. Y le dio autoridad sobre todo. Dice que toda rodilla se doble delante del Señor Jesús. Y aquí estábamos leyendo en el 43. Y lo hizo subir, o sea, mire, es Faraón el que hace eso sobre José. No es José sí mismo, sino que es Faraón que lo hace, así como Dios lo hizo con su hijo. Y lo hizo subir en el segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodilla, como vimos en Filipenses, que toda rodilla se doble.
y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. El Padre le dio un lugar especial y en el 44 dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra. O sea, todo lo que vaya a pasar en Egipto va a depender de José. Va a estar bajo la autoridad de él, así como el hijo, que sujetó todas las cosas bajo sus pies. Y todo lo hizo por él, por medio de él y para él. Y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, ¿cierto? Entonces, vemos eso ahí y le cambia el nombre en el 45 y llamó Faraón el nombre de José Hafnat Panea y le dio por mujer a Asenat. Entonces, mire cómo en Filipenses la hermana leía que Dios le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre. Y aquí Faraón le cambia el nombre a José. Le pone Hafnat Panea y eso significa, a ver si lo tengo acá. Pero era mejor José. Era mejor José, ¿cierto? Es el nombre egipcio. Nombre egipcio. ¿Sabes lo que significa? Preservador del mundo, mantenedor de vida o el que revela secretos. Por eso van con él. Son como los calificantes. ¿Y José qué significa? No, no lo tengo. Lo que significa el del Faraón. Sí. Sí. El que revela los secretos, el que descifra lo oculto. ¿José? No, José. Hafnat Panea. Pero mire ¿Qué que significa Dios añadirá o Dios proveerá? ¿José? José. Sí. Ah, ya pues. José. Dios. Dios, ¿por qué? José y José, Es el proveedor de la casa. Dios proveerá. No, yo soy José. Ah, José, pero le dicen José. No, acá es donde dicen José. Ah, ya, pero eso es José. El nombre es José. Ah, Porque el nombre de José no existe. Sí, sí, sí. Ah. Es que nosotros siempre decimos a todos José. José, le decimos José. Yo soy José. José Jesús. Con Sí. tilde en la U. Ah, pues. ¿Verdad? Su segundo nombre es Jesús. José era Su uno. nombre es José No Jesús. es José. José Jesús. Lo que pasa es que uno cuando no tiene confianza le dice José. Pero ya cuando uno pierde cuando ya no hay confianza, José. Pero José Pero es que José está cumpliendo todo esto, vea, es José Jesús. ¿verdad? Tal cual. José, sí. Así que no le digan José. Yo sí que no sé. José. Fíjese cómo el nombre que le pone Faraón, Hafnat Paneat, habla acerca de su obra, ¿cierto? Porque dice preservador del mundo, mantenedor de vida o el que revela secretos. Y como el Padre le dio un nombre al Hijo, sobre todo nombre, y que en el nombre de Él solo hay salvación. Así como en José, solamente ellos podían ser salvos por medio de la obra de José. Si José no aparece ahí, todos se mueren. Pero José trae la salvación para Egipto y luego va a alcanzar a su familia. Así como Jesús primero es revelado en los gentiles, salva a los gentiles y luego va a salvar a su propia nación. ¿Sí me hago entender? Entonces, en el nombre del Señor Jesús hay salvación, así como en el nombre de José nos recordaba la obra que estaba haciendo. Era el Salvador. Claro, así tal cual. Entonces, José fue la salvación para Egipto en ese momento, así como el Señor Jesús es la salvación para los gentiles, para nosotros. Sin el Señor estaríamos perdidos. José vino a administrar el trigo como si hubiera el pan provisto de parte de Dios para salvación de todos, así mismo como el Señor Jesús es el pan del mundo. Cuando la gente iba ya a buscar pan, porque se ha acabado, así mismo las naciones van a venir al Señor Jesús, porque van a ser salvas solo por medio de Él. ¿Sí me hago entender? Claro. Y todos tuvieron que ir a Egipto, porque si no se morían. Así mismo con el Señor Jesús, si uno no va al Señor Jesús, por más cosas que haga, está condenado, ¿cierto? Está perdido. No más, ¿cierto? Eternamente. En Primera de Pedro, sí, Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, se lo tienen ahí. Desde el 18 hasta el 22. Escuchamos esto, que es como escuchar la historia de José. 18. 3, 1 Pedro 3, 18 al 22. Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios.
Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora, Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Mire, esa descripción de la obra del Señor Jesús es como si uno estuviera viendo la vida de José. El versículo 18 dice que padeció. José padeció bastante, ¿cierto? Mucho. Padeció el justo por los injustos, tal cual como José. Luego dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿José dónde predicó? En la cárcel, ¿sí? Luego dice que estando allá, Dios lo resucitó al Señor Jesús. Allá, José salió allá por la autoridad de Faraón. Y luego dice que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Asimismo, el señor Faraón salió de la cárcel a sentarse a la diestra de Faraón, porque el que estaba a la diestra era el que tenía la autoridad. Solo estaba por encima de él Faraón. Y aquí dice, habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, así tal cual Jesús, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo se sujeta al Señor Jesús, así como a José. Entonces esta es como la radiografía de la vida de José, que es la misma radiografía de la vida del Señor Jesús. Ahora, solo hasta ahora va a aparecer la esposa de José. No había aparecido antes. Porque el Señor Jesús primero, tal cual, padeció por nosotros, fue rechazado, conspiraron contra él, lo crucificaron, fue sepultado, fue levantado de la muerte, y ya días después de ser levantado de la muerte, él envía su espíritu, ¿cierto?, en Pentecostés, y ya viene a habitar con nosotros. Pero entonces primero paga el precio para luego sí tener a su esposa. Y ahí entonces en Génesis 41, después de todo eso, que Faraón lo levantó, lo vistió, le dio autoridad, le cambió el nombre. Mire lo que pasa entonces en el 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y luego, y le dio por mujer a Asenat. ¿Quién le dio la esposa a José? Faraón. ¿Quién le dio Eva a Adán? Dios. ¿Cuál fue la iniciativa de darle una esposa a Isaac? Fue iniciativa de Abraham. Siempre aparece que es el padre el que ha querido darle una esposa a su hijo. Y aquí fue Faraón el que quiso darle la esposa y le dio por esposa a Asenat, una mujer egipcia. Y ahí aparece entonces la figura de que la iglesia es gentil, es del mundo, ¿sí? ¿Y saben qué significa el nombre de Asenat? Hija de Potifera. Y para más dice la Biblia quién era ella. Hija de Potifera, sacerdote de Ébano, o sea que era de una familia idólatra. De Egipto, sacerdote pagano. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es del mundo, ¿cierto? Es una mujer del mundo, idólatra, llena de cantidad de cosas, y el Señor nos saca de allá, ¿sí? Tal cual lo hace con ella. Y aquí estamos hablando de la iglesia de Egipto. Luego el Señor se va a revelar a su nación de carne, al pueblo de Israel, porque eso va a pasar posteriormente. Pero en este momento el Señor ha ganado algo por su iglesia y está con su iglesia, digamos, disfrutando de lo que Él ya ganó. O sea, la iglesia en este momento es bendecida, ¿cierto? Es limpia por la obra de Cristo. Y con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. En Cristo somos nuevas criaturas. Y con Él hemos resucitado. Entonces, todo lo que José ganó aquí y ya tiene su posición como autoridad y como investido por Faraón, su esposa está disfrutando de esa posición, aunque su esposa era egipcia, ¿cierto? Asimismo, la iglesia hoy, nosotros disfrutamos de lo que el Señor Jesús ganó por nosotros, de donde nos sacó, porque éramos idólatras, ¿cierto? Éramos perdidos, estábamos lejos de Él, no le conocíamos, estábamos muy lejos. Y Él aún así murió por nosotros, nos amó siendo lo que éramos, y nos trajo a Él y nos rescató. Y hoy podemos disfrutar de lo que Él ganó por nosotros no hicimos nada. Porque ¿qué mérito tiene ella ahí? Ninguno. Faraón fue y dijo, esta es su esposa.
Ella no hizo ningún mérito. Así mismo como Dios nos ha traído a su hijo, y el mérito todo ha sido del hijo, no ha sido mérito nuestro nada, absolutamente nada. Asenat significa, que veremos el nombre acá. Se dice perteneciente a Neid, o devota de la diosa Neid. Eso significa el nombre. Neid era una diosa egipcia. O sea, era más idólatra, no tenía por dónde. Era hija de un sacerdote o sea, era tremenda, así somos nosotros. O sea, que eso nos muestra el Señor cómo nos saca de Egipto, porque Egipto es una figura del mundo, ¿cierto? Y de ahí nos saca y de ahí nos constituye como su esposa. Y lo que Él ha ganado por nosotros, nosotros lo recibimos por gracia, ¿sí? Porque no hay mérito en nosotros. Y mientras el pueblo de Israel, que es la nación de carne, lo rechaza porque en este momento no lo reconocen, Él está con su iglesia. Así como José está con su esposa, mientras sus hermanos van a reconocerlo a Él. Y con su esposa tiene hijos, y su esposa es quien le consuela, y su esposa es quien lo acompaña y da fruto, mientras sus hermanos de carne luego van a reconocer y a identificarlo. Ay, mira, ese fue el que nosotros habíamos rechazado y matado. Tal cual las profecías, ¿cierto? ¿Qué heridas son estas? No, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos, dice la profecía. Mirarán al que traspasó, como decía el hermano. Y eso la nación de Israel se va a dar cuenta posteriormente. Pero en este momento está el Señor, que ha ganado todo esto por nosotros, y está con su iglesia, con los gentiles, ¿cierto? Dice que ha formado una nueva nación, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que somos un nuevo cuerpo, y está con Él hasta que llegue el momento de revelarse a su propia nación. Sigamos leyendo ahí, en el 45 hasta el 46. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. En el 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús? 30. Uno se da cuenta que lo que dice la Biblia no es casualidad, sino que Dios tenía delimitado todos los detalles, porque Dios nos está mostrando la soberanía que Él tiene, o sea, y la omnisciencia, el conocimiento de todo. Y cómo no dejó ningún detalle al azar. Y si el Espíritu Santo lo inspiró para escribirlo, era porque algo tenía algún significado. Dice entonces que vino a la tierra en abundancia, y quiero leer la parte donde le dio los 2 hijos. Hermano Mike, Sí, hermano. una preguntita curiosa. El 50. El Señor Jesús dice que tenía 30 años, literal en algún pasaje bíblico, o lo deduce. No, lo dice en Lucas, yo acá lo tengo. Lucas 3:23, leámoslo. Lucas 3:23. Cuando empezó el ministerio público. O sea, el ministerio de José y su reconocimiento público comienza a los 30 años, así como el Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30. Dice 3:23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. 30 años. Y fíjense que la edad de 30 años era la edad de los hombres maduros en Israel. Cuando usted ve la obra del tabernáculo, dice que trabajaban de 20 para arriba, pero los de 30 años eran los encargados de los otros de 20. O sea, los 30 años eran los maduros. Y cuando David comenzó, hay un rey que comenzó a los 30 años, creo que no, David creo que comenzó más joven, pero los 30 años era la edad madura para ellos. Y por eso dice la Biblia que el cordero tenía que ser de 1 año, porque el año era la edad madura del cordero, ya dejaba de ser un bebecito y se convertía en un adulto. Entonces por eso dice la Biblia, el cordero de 1 año, macho sin defecto. Entonces 1 año era la edad de maduración del cordero. Así como a los 30 años fue la edad de maduración de Jesús para mostrar su ministerio. Entonces el cordero maduro, cordero de 1 año. ¿Sí? Maduro y muy joven. Joven, sí. Era más de todo lo que era maduro, ¿cierto? Porque era tierno, no, pero era perfecto, no tenía. A esa sería, por ejemplo, una. Tenía que ser un macho. Macho de 1 año sin defecto, sí. Y miremos la parte donde, en el 50, donde nacen los hijos.
Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, o sea, su esposa, hija de Potifera, o sea, tremendo que cada vez que menciona a la esposa dice, hija de Potifera, sacerdote de, o sea, como, recuerden de dónde salieron. ¿Sí? Recuerde que usted no tiene méritos, usted no es nada sin el Señor. Y los 2 hijos en el 51 llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, si tengo aquí el significado. Dice Manasés, Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo. Y Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra. Sí, lo que dice acá. Ese es el significado. Ese es el significado tal cual. Y ese es el fruto que el hijo está formando en su iglesia. Porque dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea que en medio de este mundo en el cual le dio tanto sufrimiento al Señor Jesús, es ahora donde Él está siendo fructificado. Él es ahora donde está siendo formado en nosotros para dar fruto. Como dice, vosotros sois, mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos, todo en mí, el que no lleva fruto en mí será cortado, ¿cierto? Pero el que lleva fruto va a ser podado para que lleve más fruto. Entonces, el Señor Jesús está mostrando ahí que con su iglesia es el momento en el que ahora está llevando fruto en espera de la manifestación a la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, dejemos hasta ahí. Representan el fruto de la iglesia. Sí, el fruto que Él está dando con ella. Con la iglesia. Exacto. Entonces, dejemos hasta ahí. El fruto que Él está dando con la iglesia. O que la iglesia está dando. Ambos, porque sin el Señor no podemos dar fruto. Entonces Él es en nosotros formando fruto. Por eso cuando Él decía de los pámpanos deben dar fruto. Y también habla del fruto del Espíritu. ¿Sí? Y también habla que, como en Salmo 1, que dice que los que meditan en su palabra serán como árbol plantado junto a agua de corriente, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. O sea que la iglesia sin fruto realmente no está teniendo comunión con el Señor, porque la comunión es la que da el fruto. Entonces, él, a raíz de la unión con ella, con Asenat, pues tuvo estos hijos, el fruto. Nosotros, si permanecemos en el Señor, como dice el Salmo 1, si somos esos pámpanos que estamos pegados a Él, lo natural o lo normal es dar fruto. ¿Sí? Y fruto no es que seamos muchos, sino que fruto es su vida formada en nosotros. ¿Sí? Su vida formada en nosotros. Se vea, ¿cierto? Se manifiesta. Usted no hizo parte del pueblo judío y tus hijos sí, fueron de dos tribus. Tal cual, tal cual. Ya luego ustedes pueden seguir la historia y ya luego aparece cuando ellos vienen, ¿cierto? Ya se revelan a Él, que es cuando ellos van a reconocer a Jesús. Y entonces ahí se sigue mostrando figuras relacionadas. Pero digamos que hasta acá llegamos a ver cómo ella, la iglesia, la esposa, es gentil, idólatra, no tiene mérito de nada. Ella por sí misma no se ganó nada. Fue Faraón el que le dijo, esta es su esposa. Así como Dios está formando la esposa de su hijo. ¿Sí? Entonces, vamos hasta ahí, hermanos. Una última pregunta, Jaime. Sí, hermano. Digamos, cuando se dice de fruto, digamos, no es que hayan aquí 100, 200 personas. No, No. el lo que dijo era fruto de cada uno. Porque acuérdense, el fruto del Espíritu. Pero a nivel de iglesia. Pero a nivel de iglesia. No a nivel personal, sino a nivel de iglesia. Incluso lo mismo, porque acuérdense cuando en Hechos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El desafío es perseverar, no multiplicarse. ¿Sí? A raíz de que perseveran, muchos eran agregados. Pero el objetivo era perseverar. ¿Sí? Entonces, el fruto no lo podemos medir por la cantidad, porque podemos ver una iglesia muy grande, pero ser solo apariencia. Exacto, sin vida en el Señor. Y cuando el Señor dice los pámpanos, o sea, mi Padre es el labrador, yo soy la vid, ustedes, o sea, las personas son los pámpanos.
el pámpano que en mí no lleva fruto no está diciendo que el pámpano que se multiplique, sino que el pámpano tiene que llevar fruto. ¿Sí? O sea, nosotros los creyentes tenemos que llevar fruto. Y eso es ya por la alimentación de la savia. Es llevar fruto, más fruto y fruto que glorifique al Padre. Tal cual. Entonces está diciendo, esos pámpanos tienen que llevar fruto. O sea, el mismo pámpano tiene que crecer, madurar y mostrar fruto, el pámpano. No que hayan muchos más pámpanos, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, pues sí va a pasar que muchos se van a agregar. Pero no porque seamos muchos podemos decir que tenemos mucho fruto. Porque iglesias que son así muy grandes tienen mucha apariencia, pero no ve uno fruto realmente, sí.